Bienvenidos un día más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos y dramas de la televisión turca. Hoy tenemos un plato fuerte, un culebrón jugoso que no se pueden perder. Prepárense porque vamos a hablar de perdones, de arrepentimiento y de una relación que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, la de Kerem y Hande. Sí, lo han oído bien. Los rumores corren como la pólvora y parece que Kerem Bürsin, después de una serie de desafortunadas declaraciones, se ha visto obligado a recular y, al parecer, está haciendo todo lo posible por conseguir el perdón de Hande Erçel. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo Kerem? Y lo más importante, ¿Hande aceptará sus disculpas? De todo esto y de mucho más, vamos a hablar en el vídeo de hoy. Antes de meternos de lleno en el tema, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los últimos chismes, análisis profundos y recomendaciones de las mejores series turcas del momento. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. ¡Vamos allá! Bien, para entender todo este drama, primero tenemos que recordar cómo empezó todo. Kerem y Hande, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Sen Kalkapm es una comedia romántica que catapultó a la fama mundial a ambos actores. La serie, que mezcla humor, romance y un toque de drama, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le propone un peculiar trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de una beca para estudiar en Italia. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem era palpable. Los fans enloquecieron con su relación en la pantalla y no tardaron en surgir los rumores de un romance fuera de ella. Y para alegría de todos, los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Durante su relación, los vimos viajar por el mundo, celebrar juntos sus éxitos profesionales y compartir momentos íntimos en redes sociales. Eran adorables, auténticos y parecían estar muy enamorados. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente 1 año de relación, saltó la bomba: Hande y Kerem habían roto. La noticia dejó a sus fans devastados. Nadie entendía qué había pasado. Ambos actores se mantuvieron en silencio durante un tiempo, lo que solo alimentó aún más la especulación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace unas semanas, Kerem concedió una entrevista donde habló sobre su relación con Hande. Hasta aquí todo bien, pero algunas de sus declaraciones no sentaron nada bien. Kerem, aparentemente sin querer queriendo, hizo algunos comentarios que muchos interpretaron como críticas hacia Hande. Algunos medios aseguran que Kerem insinuó que la relación se había visto afectada por la presión mediática y por la intensa atención de los fans, dando a entender que Hande no había sabido manejar la situación. También se dijo que Kerem mencionó que echaba de menos la libertad y la privacidad que tenía antes de la relación. Más concretamente, se filtraron fragmentos de la entrevista en los que, al ser preguntado por cómo gestionaba la fama, Kerem respondió: «Es un desafío, especialmente cuando estás en una relación. Necesitas una pareja que entienda lo que significa vivir bajo el escrutinio público, y no siempre es fácil encontrar a alguien que lo haga». Si bien no nombró directamente a Hande, muchos interpretaron estas palabras como una clara alusión a ella, sugiriendo que ella no había estado a la altura de las exigencias de su relación. Obviamente estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Los fans de Hande se sintieron ofendidos y acusaron a Kerem de ser injusto y de no valorar la relación que habían tenido. La polémica se desató en las redes sociales y los nombres de Hande y Kerem se convirtieron en trending topic. El hashtag #Hande es inocente se viralizó, demostrando el apoyo masivo de los fans a la actriz. Se le acusó a Kerem de ser egocéntrico y de no reconocer el esfuerzo que Hande había hecho para mantener la relación a pesar de la presión constante. Y es aquí donde entramos en la parte del perdón arrastrándose. Según fuentes cercanas a los actores, Kerem, al darse cuenta del revuelo que habían causado sus palabras, se puso en contacto con Hande para disculparse. Al parecer, Kerem se dio cuenta de que sus comentarios habían sido malinterpretados y que había herido los sentimientos de Hande.
De hecho, se dice que Kerem llamó a Ande inmediatamente después de ver la reacción del público a la entrevista, expresando su arrepentimiento y explicando que nunca había sido su intención hacerla sentir mal. Las mismas fuentes aseguran que Kerem está haciendo todo lo posible por enmendar su error. Le ha enviado flores, le ha escrito mensajes y ha intentado hablar con ella en persona. Sin embargo, Ande, al parecer, no está dispuesta a perdonarlo tan fácilmente. Se rumorea que Ande está muy dolida y que necesita tiempo para procesar lo que ha pasado. Algunas fuentes incluso sugieren que Ande se siente traicionada por Kerem, ya que consideraba que su relación era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier dificultad mediática. ¿Y quién la culparía? Después de haber sido expuesta públicamente de esa manera, es comprensible que Ande se sienta dolida y decepcionada. La pregunta del millón es, ¿perdonará Ande a Kerem? ¿Habrá una segunda oportunidad para esta pareja? ¿Realmente hay una esperanza de reconciliación, o este es el final definitivo de una de las parejas más queridas de Turquía? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que este drama ha demostrado una vez más lo complicadas que son las relaciones en el mundo del espectáculo y lo difícil que es mantener la privacidad cuando se es una figura pública. La vida de las celebridades es un constante equilibrio entre su vida personal y profesional, y a menudo es difícil mantener ambas separadas. Pero hablando de dramas y romances que nos tienen al borde del asiento, no podemos olvidarnos de otras series turcas que han marcado un antes y un después en la televisión. Por ejemplo, ¿qué me dicen de Aşk Memnu o Amor Prohibido? Esta serie, que se emitió entre 2008 y 2010, es un clásico moderno de la televisión turca. Aşk Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, la felicidad de Biter se ve truncada cuando se enamora de Belul Aznedar, el sobrino de su marido. La serie exploraba temas como la infidelidad, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La complejidad de los personajes y la intensidad de la trama la convirtieron en un fenómeno cultural. La serie, protagonizada por Beren Saat, Quantatl Tuiselkup Yontem, fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países. La trama, llena de pasión, engaño y traición, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla durante 2 temporadas. Aşk Memnu es una serie que explora los límites del amor y la obsesión, y que nos muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. La química entre Beren Saat y Quantatl era simplemente magnífica, y la serie se convirtió en un fenómeno cultural. Además, la banda sonora de la serie, compuesta por Toy Garikli, se convirtió en un éxito por sí sola. Otra serie que merece ser mencionada es Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta serie histórica, que se emitió entre 2011 y 2014, cuenta la historia del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su amor por Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie fue elogiada por su precisión histórica, su diseño de producción y las actuaciones de su elenco. Muhteşem Yzyl es una producción impresionante, con una ambientación cuidada al detalle y unas interpretaciones magistrales. La serie, protagonizada por Ali Tergenk y Meri Muzerli, nos sumerge en el mundo de la corte otomana y nos muestra las intrigas, las ambiciones y las pasiones que la gobernaban. El Sultán es una serie que combina historia, romance y drama de una manera fascinante, y que nos permite conocer mejor una de las épocas más importantes de la historia de Turquía. Además, el vestuario y la escenografía eran simplemente espectaculares. La serie también generó controversia por su representación de la vida en la corte otomana, con algunos críticos argumentando que se había dramatizado demasiado y que no reflejaba con precisión la realidad histórica. Y para finalizar, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie, que se emitió entre 2015 y 2017, es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase humilde que se enamora de Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. Kara Sevda se destacó por su trama apasionante, sus personajes complejos y su final trágico. Kara Sevda es una serie que explora las diferencias sociales y las barreras que impiden que el amor triunfe. La serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, fue un éxito internacional y ganó numerosos premios, incluyendo el Premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Amor Eterno es una serie que te robará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Su final, aunque trágico, es inolvidable.
La serie también abordó temas como la venganza, la lealtad y el sacrificio. Pero volviendo al drama de Kerem y Hande, ¿cuál podría ser el futuro para esta pareja? Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que Kerem podría estar utilizando esta situación para limpiar su imagen pública, presentándose como un hombre arrepentido y tratando de recuperar el cariño de los fans. Otros creen que sus disculpas son sinceras y que realmente quiere recuperar a Hande. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. En definitiva, el mundo de las series turcas está lleno de dramas, romances y giros inesperados que nos mantienen enganchados a la pantalla. Y la historia de Kerem y Hande es solo una muestra de ello. Ya sea que estén pidiendo perdón o encontrando el amor verdadero, estas series nos muestran que la vida, al igual que la televisión, siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. La popularidad de las series turcas a nivel mundial ha llevado a un aumento en el interés por la cultura y la historia de Turquía, así como a un mayor reconocimiento del talento de los actores y directores turcos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este repaso por el drama de Kerem y Hande y por algunas de las series turcas más icónicas. No olviden dejar sus teorías sobre el futuro de Hande y Kerem en la sección de comentarios. Queremos saber qué piensan. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande debería perdonar a Kerem? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. ¿Creen que la presión mediática realmente jugó un papel importante en su ruptura, o hay otros factores en juego? ¿Creen que Kerem logrará convencer a Hande de que le dé una segunda oportunidad? Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes y secretos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.